Ayer un encuentro, no es debate, por supuesto, a raíz de esta niña de 11 años en Santa Cruz con este embarazo de 2 meses producto de la violación. Hasta el momento se dice que ya se habría producido la intervención quirúrgica a la niña. Bueno, pero respetando el tema de la decisión de ella, en el marco de la normativa vigente, en el marco de su sentir, en el marco de su salud, en el marco de la decisión de los padres. Creemos que no se acaba aquí el tema, si lo ha o no lo ha hecho todavía. El tema va más allá y este programa se lo dedica a todas aquellas niñas que producto de una violación quedaron embarazadas. No hablemos solamente de la de Santa Cruz. Anoche la posición de dos de nuestras invitadas que la reflejamos para usted. La violación es un hecho traumante, es un hecho que denigra a la persona. La persona se siente sucia, se siente culpable, se siente totalmente ultrajada como ser humano. Hay dos víctimas. Una víctima es la madre, que entendemos muy bien lo que ha sufrido. La segunda víctima es ese bebé, que sin tener culpa de nada, está vivo y tiene la lesión desde el principio de su vida de no tener papá y de tener una mamá que lo va a rechazar, una mamá que no lo esperó, una mamá que ha sufrido tanto. Entonces, ese niño es un niño huérfano desde que es concebido, pero es un ser inocente y es víctima porque él no ha hecho nada y sin embargo le han lesionado, le han quitado lo más sagrado que una persona tiene, que son sus padres, ¿no? Porque las secuelas que va a dejar son secuelas que permanecen de por vida. Ya la psicología ha ahondado mucho, por ejemplo, en el síndrome posaborto, que no necesariamente está ligado, por supuesto, a casos dramáticos como es el de la violación, pero que deja secuelas que marcan la vida de la mujer definitivamente. ¿Qué es lo que siente esa niña? Esa niña necesita urgentemente un acompañamiento, una orientación, una terapia, esa niña y esos papás. Porque ellos son inocentes, tienen que saber que son inocentes, que la pureza no se pierde por un acto externo de una persona que viene a agredirme. La pureza se tiene en el corazón. Yo convencida plenamente como madre que acompañaría, bueno, yo soy mamá de un varón, pero que acompañaría en todo lo que me toque este proceso tratando de asimilarlo lo más posible padres e hija, inevitablemente, pero ya no lo puedes cambiar. ¿Qué puedes hacer mejor frente a esto? Y a mí me ha tocado ver estos temas, o sea, hay cosas que tienes que enfrentar y que las tienes que llevar adelante porque ya no las puedes cambiar. Nuestros invitados esta noche, Mónica Novillo, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, a quien le agradezco por estar con nosotros. Mónica, bienvenida. Buenas noches. Y está el doctor Edgar Villegas, presidente del Colegio Médico de Bolivia. Doctor Villegas, un gusto saludarlo. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por invitarme y buenas noches. Permítame comenzar con las damas, por favor. Claro que sí. ¿Cómo es posible negarle un derecho a una niña? Es el pensamiento de un grupo de la sociedad de 11 años y como se ha venido relatando, con peligro para su vida, pero además el derecho que le asiste a no tener un bebé que es producto de una violación. Usted cuéntenos, por favor. Bueno, primero hay que empezar entendiendo que lo que se está planteando es el respeto de la ley y la normativa vigente en nuestro país. Para información de toda la población y justamente porque se está tendiendo a desinformar a partir del caso de esta niña de Santa Cruz, hay que dejar claro que el aborto en Bolivia está permitido desde 1973 en el marco del Código Penal, en el artículo 266, que es el artículo vinculado, más bien referido al aborto impune, que habla y establece que el aborto no será sancionado en los casos de violación. Se hablaba también de estupro, incesto en este artículo, pero esas palabras han sido eliminadas del texto legal. Entonces, en casos de violación se permite y en casos de riesgo de la madre. Entonces, estamos hablando de una figura legal en el país
y de alguna manera estamos entendiendo que el aborto está despenalizado parcialmente en nuestro Código Penal. No hay discusión en eso, Mónica. ¿El tema es legal o el tema es legítimo? Ambas cosas, porque estamos hablando de que la legalidad está enmarcando una serie de situaciones que vemos en el día a día. Y es legítimo en la medida en que las personas van a tomar o no la decisión. Estamos dejando la posibilidad de que todas las personas que sean víctimas de una violación o tengan, en el caso de los médicos, toman decisiones cuando el riesgo de la vida de la madre corre peligro, toman decisiones para resolver una situación. Bueno, no toda la gente lo considera legítimo y de ahí parte el tema. La gente que no lo considera legítimo no tomará la decisión de acudir al aborto. Está muy bien. Porque el marco normativo no obliga a las mujeres que sean víctimas de violencia sexual a interrumpir un embarazo. En base a esa legitimidad partida en el tema de la sociedad, cada quien esgrime lo que piensa, lo que siente sobre este tema. Ayer hacíamos el ejercicio de ponernos en los zapatos de varios de los actores. Yo creo que no es suficiente tratar de ponerse los zapatos. A ver. Yo creo que las personas que viven esas situaciones, que hemos acompañado a esos casos, sabemos lo que viven. Cuéntame un y poquito. Ni siquiera así podemos sentir cercanamente lo que pasa. Ayúdame a calzar en primera instancia qué sienten esas personas por el trabajo que tú has hecho, por favor. ¿Qué sienten? ¿Qué Agradecimiento. Yo me encuentro con algunas personas. Hace bastante tiempo he tenido la posibilidad de conocer un caso en Cochabamba que comentaba con el doctor antes de entrar en cámaras, y que ahora me encuentro con esas personas y todavía encuentro agradecimiento. Una niña de 11 años, violada en ese entonces por su padrastro. Fue un caso muy controvertido y sin embargo, ahora que podemos todavía encontrarnos en algunos casos, encuentro agradecimiento en la madre y en la niña. Coincidió además con un periodo en el que yo tenía una hija de la misma edad. Wow, wow. Entonces, probablemente la sensación de ver a una niña con esas condiciones, quitándole la posibilidad de ser niña, pero además esperando que responda a una situación absolutamente que ponía en riesgo, primero su vida, pero además destrozándole toda posibilidad de futuro, yo creo que no es suficiente tratar de ponerse en los zapatos de la niña. A una niña de 11 años, a quien se le practica este aborto producto de una violación, ¿se le devuelve la niñez? No, y tampoco, yo no hablo de términos como la pureza, porque no creo que esos sean términos que debamos usar. Sin embargo, lo que vamos a evitar es que podamos condenarla a una posibilidad, a una imposibilidad de planificar mejor su vida, de vivir su vida en plenitud. Y esta es una responsabilidad que solamente los padres vamos a poder decidir. ¿Y dónde entran los papás? Los padres tienen, ahí en el caso de las menores, los papás tienen la tuición de hacerlo. Y están amparados en el marco constitucional y en el marco de las leyes. Más allá, la decisión de los padres, ¿qué implica más allá de lo legal? Ayer conversábamos acá y algunos decían, nuestras invitadas decían, por ejemplo, que después los papás terminan siendo parte de esas emociones que siente una niña por haber pasado por ese momento. Que en algún momento podrían haber problemas tras que los padres puedan apoyar una decisión de esta magnitud. ¿Tú cómo lo has visto? Tú eres padre. Yo soy padre. Y yo creo que en todo momento tratamos de acompañar las decisiones y generar mejores condiciones de vida para nuestros hijos. Entonces en cada momento vamos a acompañar esas decisiones. Y las decisiones que tomamos los padres y las madres, en el caso de nuestras hijas, es justamente para evitarles unas situaciones de dolor. Ojalá pudiéramos evitar estas situaciones, pero no olvidemos, y hablando de padres y madres, que el 90% de las violaciones en nuestro país, y esto para informar también a la población, ocurren dentro del hogar. Esto lo ha dicho el defensor del pueblo. 90%, John, significa que son las personas vinculadas a la familia quienes cometen las violaciones en nuestro entorno. Entonces, ¿qué estamos haciendo para prevenir estas situaciones? Quiero primero terminar esto porque también se dijo ayer, desde ese otro punto de vista, que ya la violación produce un daño, en este caso a una niña, y que el aborto le produce otro daño más. ¿Estás de acuerdo con eso? Ambas cosas, ambas situaciones. Yo creo que estamos en una situación de perder. ¿Por qué? Si la decisión es obligar a la niña o forzarla, porque ella no está en condiciones de tomar la decisión, a continuar un embarazo, le estás condenando de todas maneras. Si en el caso de la decisión de los padres fuera
tener o interrumpir el embarazo en ese momento, también se genera probablemente algún tipo de daño, pero de todas maneras estás tomando una decisión para generar mejores condiciones. Lo que no podemos evitar es pensar en que la decisión debe tomarse. Nadie más puede decidir que los tutores y los padres de la niña, y en el caso de las adultas, porque las adultas también son víctimas de violación permanentemente, ellas pueden tomar la decisión. Doctor, tenemos el marco normativo para hacerlo, que se cumpla la ley. Doctor Edgar Villegas, buenas noches. Voy con usted ahora. Nos poníamos en los zapatos de los médicos ayer y decíamos, no sé si en una lectura correcta, porque al final son sensaciones las que hay más que una información completa sobre esto, pero un médico que hace un juramento hipocrático de defender la vida y que con un instrumento legal se le diga corte una vida. ¿Qué opina usted? El juramento hipocrático, en uno de sus pasos, manifiesta no dar medicamentos abortivos. O sea, estamos defendiendo la vida. El Código de Ética y Deontología Médica también dice que debemos defender la vida. La Constitución Política del Estado Plurinacional también manifiesta que la vida es primordial y hay que defenderla. Como colegio médico, sabemos que el aborto es ilegal y no lo practicamos. Pero aquí estamos hablando del aborto impune. El aborto que está dado por violación, ¿verdad? Especialmente en adolescentes. Estamos hablando el trauma que significa a la niña el haber sido violada. Estamos hablando que ese organismo no ha madurado completamente desde el punto de vista físico y de gónada sexual, ¿verdad? Y que puede tener complicaciones que lleven o pongan en peligro la vida. Como existe un instrumento legal vigente en el país, ¿verdad?, que está dado en un trípode que significa el consentimiento de la niña o la familia, ¿verdad?, está dado por una orden judicial y está dado por la objeción de conciencia. El médico hace uso de la objeción de conciencia para decir si hago o no hago. ¿Qué es una objeción de conciencia? La objeción de conciencia es la valoración conciencial del bien o del mal. Yo pongo un ejemplo. Los cristianos, ¿por qué morían? Porque eran asesinados en la época del Imperio Romano. Los cristianos aceptaban las leyes romanas, aceptaban al emperador, ¿verdad? Pero lo que no aceptaban era la imposición del Dios, de un Dios. Y ellos conciencialmente sabían cuál era su Dios y por ese Dios ellos perdían la vida. ¿Y entonces el actuar de un médico en este caso? Si yo conciencialmente, por mi objeción de conciencia, no lo puedo practicar, no me pueden obligar. No me pueden obligar. Habrá otro colega que diga, sí, yo lo hago porque no tengo mayores problemas. Porque los médicos decían en las últimas horas que ni siquiera se sepa quiénes lo hicieron. Yo me quedé pensando por qué se tiene la ley de su lado. Yo creo que juega mucho un rol muy importante la conciencia, la objeción de conciencia. ¿Lo hacemos o no? Porque tenemos de frente un juramento hipocrático, tenemos, ¿verdad?, un código de ética y deontología médica, pero aquí se va valorando cuál es el riesgo que pueda tener esta niña respecto a una conclusión de embarazo. Podrá concluir en forma normal o habrá riesgo de ella misma, ¿verdad?, porque no está totalmente madura. Y desde el punto de vista psicológico también se encuentra muy afectada. Okay. Yo creo que estas niñas, ¿verdad?, tienen que tener un apoyo pero total, no solo de los padres, sino tiene que haber un equipo multidisciplinario que esté permanentemente con ellos para sacarle de este abismo de daño psicológico que ha sido provocado por la violación. En el caso de un parto con riesgo, ¿la vida del niño o la vida de la madre? Hay que tratar de velar las dos vidas. Las dos vidas, ¿verdad? Yo le pongo ejemplos, por ejemplo, de embarazos tubáricos, ¿verdad?, que la evolución de ellos
puede poner en peligro la vida de la madre. Alto porcentaje de pérdida. Si nosotros tuviésemos las condiciones adecuadas desde el punto de vista de la tecnología médica y de la experiencia, pudiésemos, a través de una cirugía mínimamente invasiva, hacer que este embrión que está en la trompa pueda ser traspolado al abdomen. Estaríamos salvando la vida del niño, del feto y de la madre. Y si no tuviésemos aquello, y sabemos que es inminente el peligro de la vida, no queda otra que velar por la vida. Imagínese que esa tecnología está en el país, doctor, y le toca a usted proceder con esa orden judicial ante esa niña u otra niña que está embarazada producto de la violación. ¿Qué pasaría ahí? Ahí, si yo pudiese, desde el punto de vista técnico, con toda la tecnología, de salvar las dos vidas, lo hago. No se soluciona el problema eliminando una vida inocente. La vida es un don de Dios y nadie puede manipularla. La posición de la Iglesia. Esa es una posición dogmática, de credo. No estamos discutiendo aquí cuestiones de credo. Cada persona tiene una creencia personal y en base a su creencia y a su propia conciencia va a actuar. Y lo pongo así porque sabemos que se estima, hay un aproximado de 185 abortos diarios en Bolivia. Dime tú cuál es la religión de estas mujeres que acuden a un aborto por situaciones diversas al tema de la violación. Son católicas, son evangelistas, porque el 75% de la población todavía se autodefine como católica en nuestro país. Entonces tú dime, ¿cuál es el actuar de estas personas? Estamos hablando de que existe una forma de actuar y otra de pensar, pero otra es la que se dice. Tú preguntabas al doctor, ¿por qué en ciertos momentos, cuál es nuestra posición frente al tema del aborto? Yo creo que es muy fácil decir, yo estoy en contra, porque eso podría ser una posición generalizada. Probablemente la mayor parte de la población, cuando es consultada, tiene esta posición. ¿Por qué? Por temor a que lo juzguen. La sanción moral, tú ya estás aquí señalando quién sí, quién no. Por eso los médicos los buenos, los malos. No digan quién fue el que lo hizo. Probablemente porque van a ser tildados de aborteros, de militantes de la muerte. Esto te lo digo porque la gente que, como nosotras, las mujeres feministas que hablamos de la vida de las mujeres, somos tildadas de ir contra la vida. Las mujeres que hablan a favor de la vida son las mujeres de la vida y nosotras entonces... ¿Con ese número de abortos dirías tú que son falsos cristianos? Yo no voy a juzgar a las personas. ¿Tú quieres hacerlo? Yo creo que no debemos caer en ese... ¿Tiene algo contra mí? No, te digo. ¿Qué opina, no? Estoy hablando contigo. Hace un rato yo estaba respondiendo a tus preguntas como si estuviera acusada. Ahora te estoy interpelando a ti, porque estamos conversando para informar a la población. Entonces, de lo que se trata es justamente de ver si tenemos alguna posición, una postura concreta, en contra o a favor, que creo que esa es una posición equivocada. Porque creo que el debate del tema del aborto va más allá del sí malo o no bueno. No hay que polarizar así, y creo que esa sería una aproximación equivocada. Hay que hablar de cómo generamos las condiciones para prevenir, evitar, y si estamos haciendo nuestro aporte y nuestra tarea desde la institución y desde el punto de vista que nos corresponde, desde el colegio médico, desde los medios de comunicación, desde las instituciones feministas, para aportar un debate primero transparente, justo, equitativo sobre el tema del aborto, y aportar a que la población tenga la mejor información sobre el tema del aborto. Así es, y que la población sea quien decida al final. Doctor, su posición al final para cerrar la entrevista. Complementaria, claro está. Vuelvo a decir, juega un papel importante la objeción de conciencia de las personas como tal. Nosotros como profesionales en salud estamos para salvar las vidas, salvar las vidas, ¿verdad? El tema del aborto es un tema muy complejo, muy complicado, que no se resuelve en una charla de 1 hora ni de media hora. Yo creo que este tema la debemos tratar todos los niveles sociales del país y no tratarlo única y exclusivamente cuando ocurre una de estas situaciones, sino debería ser un tema permanente
de tratar y de dialogar al respecto. Yo creo que aquí juega un papel importante la educación sexual que deberíamos dar comenzando desde el nivel primario. ¿Verdad? Para que esta gente en el conocimiento de aquello evite pues ir por los caminos peligrosos en la vida. Y esto yo creo que se da a todo nivel en salud. Eso es uno de los puntos importantes. Ella decía 130 abortos. 185. Poco, yo tengo aquí unos datos que dicen que son 250 diarios. Abortos día. Con 2 Imagínese, violaciones por día ¿verdad? solo en Santa Cruz también. De estos abortos, Ese es otro ¿cuántos dato. mueren? Y el 90% en las casas, Claro. ¿Ya? con un entorno Y familiar. de estos 250, el 9.5% fallecen. Y eso que no todos aquellos que fallecen o se hacen el aborto están registrados en la parte estadística. Hay muchos lugares donde se hace el aborto clandestino, ¿verdad? En condiciones totalmente inapropiadas, ¿verdad? Y bueno, y los que no acuden al médico, acuden pues a hacer prácticas naturales, como introducirse objetos en la vagina para provocar montones de situaciones, ¿verdad? Imagínense la desesperación para hacer una de Claro esas que acciones. sí, claro que sí. Entonces yo creo, John, que me parece interesante el programa, pero lo hagamos con más frecuencia, y comprometiendo a la población boliviana, a los grupos sociales, a todos los que tenemos que ver en este asunto. Recogemos. ¿Verdad? No importa si seamos moros o cristianos. Recogemos la iniciativa. Doctora Edgar Villegas, presidente del Colegio Médico de Bolivia. Mónica Novillo, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto.